Literal, c. Validez y dominio de la validez de la norma. Con el término validez, designamos la existencia específica de una norma. Cuando describimos el sentido, o el significado, de un acto que instituye una norma, decimos que, con el acto en cuestión, cierto comportamiento humano es ordenado, mandado, prescripto, preceptuado, prohibido, o bien, admitido, permitido, autorizado. Cuando nosotros, como hemos propuesto anteriormente, recurrimos a la palabra deber, con un sentido que comprende todos esos significados, podemos expresar la validez de una norma diciendo que algo debe ser o no, o debe ser hecho o no. Si la existencia específica de la norma es designada como su validez, recibe expresión así la modalidad particular en que se presenta, a diferencia de la realidad de los hechos naturales. La existencia de una norma positiva, su validez, es diferente de la existencia del acto de voluntad cuyo sentido objetivo ella es. La norma puede valer aun cuando el acto de voluntad, cuyo sentido constituye, haya dejado de existir. Mas, ella adquiere validez justamente cuando el acto de voluntad, cuyo sentido constituye, ha cesado de existir. El individuo que con un acto suyo intencionalmente dirigido hacia el comportamiento de otro, ha producido una norma jurídica, no tiene que continuar queriendo ese comportamiento para que valga la norma que constituye el sentido de su acto. Cuando los hombres que actúan como órganos legislativos deciden promulgar una ley que regule determinadas contingencias, y de esa manera le otorgan validez, orientan luego sus decisiones a la regulación de otros objetos, y las leyes promulgadas por ellos pueden valer aun cuando hayan muerto hace mucho y, por consiguiente, cuando de ninguna manera pueden quererlas. Es inadecuado caracterizar a las normas, en general, y a la norma jurídica en especial, como voluntad o imperativo. Sea del legislador sea del Estado, si por voluntad, o imperativo, se entiende un acto psíquico de voluntad. Puesto que la validez de una norma no es algo real, corresponde distinguir su validez de su eficacia, esto es, del hecho real de que ella sea aplicada y obedecida en los hechos, de que se produzca fácticamente una conducta humana correspondiente a la norma. Que una norma valga quiere decir algo distinto a afirmar que ella es aplicada y obedecida en los hechos, aun cuando entre la validez y la efectividad pueda constituirse cierta relación. Una norma jurídica solo es considerada como objetivamente válida cuando el comportamiento humano que ella regula se le adecúa en los hechos, por lo menos hasta cierto grado. Una norma que en ningún lugar y nunca es aplicada y obedecida, es decir, una norma que como se suele decir, no alcanza cierto grado de eficacia, no es considerada como una norma jurídica válida. Un mínimo de la llamada efectividad es una condición de su validez. Mas la posibilidad de una conducta que no corresponde a la norma tiene que darse también. La norma que prescribiera algo que necesariamente, en razón de una ley natural, siempre y por doquier debe producirse, sería tan insensata como la norma que prescribiera algo que, en razón de una ley natural, de ninguna manera puede producirse. Validez y eficacia de una norma jurídica tampoco coinciden temporalmente. Una norma jurídica adquiere validez ya antes de ser eficaz, es decir, antes de ser obedecida y aplicada. El tribunal que aplica en un caso concreto una ley, inmediatamente después de haber sido dictada, y, por ende, antes de que haya podido ser efectiva, aplica una norma jurídica válida. Pero una norma jurídica deja de ser considerada como válida, cuando permanece sin eficacia duraderamente. La eficacia es condición de la validez en aquella medida en que la eficacia debe aparecer en la imposición de la norma jurídica, para que no pierda su validez. En ello corresponde prestar atención a que, bajo la noción de eficacia de una norma jurídica, que enlaza a una determinada conducta como condición, una sanción como consecuencia, no ha de entenderse únicamente el hecho de que esa norma sea aplicada por órganos jurídicos y,
En especial, por los tribunales, esto es, que la sanción sea ordenada y cumplida en un caso concreto, sino también el hecho de que esa norma sea acatada por los sujetos sometidos al orden jurídico, es decir, que se realicen los comportamientos mediante los cuales se evita la sanción. En la medida en que el instituir sanciones tiene por finalidad impedir, prevenir las conductas que son condición de la sanción, la ejecución de delitos. El caso ideal de validez de una norma jurídica se daría cuando la misma en ningún caso recibiera aplicación, por cuanto la representación de la sanción por cumplirse en el caso de un delito se ha convertido en motivación, en los sujetos sometidos al orden jurídico, para abstenerse del delito. Entonces, la eficacia de la norma jurídica se limitaría a su acatamiento. Pero puede que el acatamiento de la norma jurídica haya sido suscitado por otros motivos, de suerte que lo que tiene eficacia no sea propiamente la representación de la norma jurídica, sino la representación de una norma religiosa o moral. Más adelante nos referiremos a las muy significativas relaciones entre validez y la así llamada eficacia de la norma jurídica. Si con la expresión la norma se refiere a una determinada conducta, se alude a la conducta que constituye el cometido de la norma, corresponde indicar que la norma puede referirse a otros contenidos objetivos distintos de la conducta humana, pero solo en cuanto estos son condiciones o efectos de la conducta humana. Una norma jurídica puede establecer que, en caso de una catástrofe natural, los que no estuvieran directamente afectados quedan obligados, según las posibilidades, a prestar auxilio a las víctimas. Cuando una norma jurídica pone el homicidio bajo pena de muerte. Tanto el hecho típico antijurídico así como la consecuencia del ilícito no consiste únicamente en una conducta humana específica dirigida hacia la muerte de otro hombre, sino también en una consecuencia específica de esa conducta. La muerte de un hombre, que es un acontecimiento fisiológico, pero no una acción humana, dado que los comportamientos humanos, así como sus condiciones y efectos, se cumplen en el espacio y en el tiempo, es necesario que tanto el espacio como el tiempo en que se producen los acontecimientos determinados por la norma, se encuentren determinados en el contenido de la norma. La validez de normas que regulan conducta humana en general, y también en forma especial, las normas jurídicas, es una validez espacio-temporal, en la medida en que esas normas tienen como contenido sucesos espacio-temporales. Que la norma valga significa siempre que vale para algún espacio y para algún tiempo, esto es, que ella se refiere a una conducta que solo puede producirse en algún lugar y en algún momento, aun cuando quizás no se produzca en la realidad. La relación de la norma al espacio y al tiempo constituye el dominio de validez espacial y temporal de la norma. Este dominio de validez puede estar limitado, pero también puede carecer de límites. La norma puede valer solo para un espacio y un tiempo determinados, es decir, determinados por ella o por otra norma superior. En cuanto solo regula acontecimientos que se producen dentro de determinado espacio y en determinado tiempo. Pero puede también, por su sentido, valer para todo lugar y siempre, es decir, referirse a acontecimientos donde quiera y cuando quiera se produzcan. Tal es su sentido cuando no contiene determinaciones espacio-temporales particulares, y cuando ninguna otra norma superior delimita su dominio de validez espacial o temporal, no es que entonces ella valga más allá del espacio y atemporalmente, sino solo que no vale para un espacio determinado y tampoco para un tiempo determinado, su dominio de validez espacial y temporal permanecen indefinidos. El dominio de la validez de una norma constituye un elemento de su contenido y ese contenido puede, como aún lo veremos, estar predeterminado hasta cierto grado por otra norma superior. En lo que hace al dominio de validez temporal de una norma positiva, es menester distinguir el tiempo anterior y el tiempo posterior a su promulgación. En general, las normas se refieren solo a comportamientos futuros, pero pueden hacerlo también con respecto a pasados. Así,
Una norma jurídica que enlaza un acto coactivo como sanción a una determinada conducta como condición, puede determinar que un hombre que ha realizado cierta acción, no con posterioridad a la promulgación de la norma, sino ya antes de ello, deba ser sancionado, con lo cual la conducta queda calificada como delito. Pero también con el acto coactivo que ella estatuye como consecuencia, puede una norma jurídica no referirse al futuro, sino también al pasado. Puede determinar no solo que se cumpla en el futuro un acto coactivo bajo ciertas condiciones producidas antes de su promulgación, sino también que el acto coactivo, que de hecho ya fue cumplido en el pasado, sin ser debido, es decir, sin tener el carácter de una sanción, debió ser ejecutado en el pasado de suerte que en adelante valga como debido, esto es, como sanción. De esa manera, por ejemplo, se legitimó como sanciones. Bajo el régimen nacionalsocialista en Alemania, ciertos actos de fuerza que, cuando fueron ejecutados constituían jurídicamente homicidios, y esa legitimación posterior con fuerza retroactiva calificó, retroactivamente también, como delitos a las conductas que los condicionaron. Una norma jurídica puede eliminar, con fuerza retroactiva, la validez de una norma promulgada antes de su creación. De modo que los actos de fuerza cumplidos, como sanciones, bajo la norma anterior son privados de su carácter de penas o ejecuciones. Y los hechos de conducta humana que fueron sus antecedentes son privados retroactivamente de su carácter de delitos. Con semejante fuerza retroactiva puede, por ejemplo, una ley dictada por un gobierno llegado al poder revolucionariamente, suprimir la legislación dictada por el gobierno anterior. Legislación bajo la cual ciertas acciones, ejecutadas por los individuos pertenecientes al Partido Revolucionario, eran castigadas como delitos políticos. Cierto es que lo que ha acaecido no puede transformarse en algo nunca acontecido, pero el significado normativo de lo hace mucho sucedido puede, con fundamento en normas promulgadas con posterioridad al acontecimiento a que se refieren, modificarse retroactivamente. Junto al dominio de validez espacial y temporal, cabe también distinguir un dominio de validez personal y uno objetivo, o material. Puesto que la conducta que es regulada mediante las normas es un comportamiento humano, conducta de hombres. Tenemos que toda conducta determinada por una norma debe ser escindida en un elemento personal y uno material, el hombre que debe actuar de determinada manera, y la forma y manera como debe hacerlo. Ambos elementos se encuentran inescindiblemente entrelazados. Pero ha de advertirse que no es el hombre en cuanto tal, abarcado por una norma, quien se encuentra sujeto a la norma, sino siempre solo una conducta determinada de ese hombre. El dominio de validez personal se refiere al elemento personal de la conducta determinada en la norma. También este dominio de validez puede estar limitado o no. Un ordenamiento moral puede aparecer con la pretensión de valer para todos los hombres, es decir, la conducta determinada por las normas de ese ordenamiento es la conducta de todo hombre, y no solamente la de los hombres específicamente determinados por el ordenamiento. Usualmente se expresa ello diciendo que ese ordenamiento se dirige a todos los hombres. La conducta determinada por las normas de un orden jurídico estatal es solo la conducta de los hombres que viven en el territorio del Estado o, cuando lo hacen en otras partes, que son ciudadanos del Estado. Se dice que el orden jurídico estatal solo rige el comportamiento de los hombres determinados de esa manera. Solo esos hombres están sometidos al orden jurídico estatal. Vale decir, el dominio personal de validez queda limitado a esos hombres. Cabe hablar de un dominio objetivo, material, de validez en la medida en que se tiene en mira las diversas orientaciones del comportamiento humano que son normadas, así la conducta económica, religiosa, política, etc. Decimos de la norma que determina el comportamiento económico de los hombres que regula la economía, de la norma que determina la conducta religiosa, que regula la religión, etc. Se habla de objetos diversos de la regulación,
queriéndose aludir con ello a las distintas orientaciones de la conducta determinada por las normas. Las normas de un ordenamiento regulan siempre conducta humana, solo el comportamiento humano es regulable mediante normas. Otros objetos que no sean conducta humana pueden constituirse en el contenido de normas, pero solo en relación con conducta humana. Como ya se destacara en cuanto únicamente condición o efecto de la conducta humana. El concepto de dominio objetivo de validez encuentra empleo. Por ejemplo, cuando un orden jurídico total, como en el caso de un Estado federal, se articula en varios órdenes jurídicos parciales, cuyos dominios de validez se encuentran recíprocamente delimitados en relación con los objetos que ellos regulan. Así, por ejemplo, los órdenes jurídicos de los Estados miembros solo pueden regular ciertos objetos bien determinados, enumerados en la Constitución. O como también se suele decir, cuando la regulación de esos objetos corresponde a la competencia, capacidad de los Estados miembros, mientras que la regulación de todos los restantes objetos queda reservada al orden jurídico del Estado central. Orden que también constituye solamente un orden jurídico parcial, o, en otras palabras, cuando la regulación de todos los restantes objetos corresponde a la competencia del Estado central. El dominio objetivo de validez de un orden jurídico total es, sin embargo, siempre ilimitado, en cuanto semejante orden jurídico, por su propia índole, puede regular en cualquier sentido la conducta de los hombres sujetos a él.